Muy bien, pues si quieren, empezamos y antes, Gaby, hoy es tu cumpleaños, Gabriela. Es mañana, Carlos. Ay, muchas Bueno, pues muchas gracias. felicidades Qué anticipadas, bonito. qué bueno, hay que seguir cumpliendo muchos, muchos, Sí, muchos muchas años, gracias. ¿no? O Cumplí sea, 35 al ah, revés. sí, está bien, yo también tengo 37 al revés, así es Estamos que igual, estamos estamos igual. igual, más o Muchas menos. gracias, muy amable. Sí, sí. No, qué Gracias. bueno, qué gusto. Muy bien, pues cuéntenme cómo vieron, ahora sí les llegaron las cosas, ¿verdad? Las sesiones de los materiales de las primeras dos sesiones. No digan que no, porque entonces le vamos a echar bronca a Gabriela. Mejor digan que está bien, las recibieron, pero no las dieron. Bueno, eso puede suceder. Yo tengo claro que la última clase del viernes, cuando la gente se quiere ir de baile, no es la mejor clase, no es como la primera del sábado. Nadie llega porque están desvelados. Pero bueno, pues de modo, así está. Bueno, si alguien tiene alguna duda, pues ahí me va comentando, ¿no? Por favor, a mí lo que me interesa, lo dije desde el principio, tengo muy claro que nadie va a aprender contabilidad y nadie va a aprender finanzas. Tengo muy claro que lo que hasta ahora les he dado es para algo que les puede servir de manera muy práctica. Esas cosas son las que creo que pueden darles una idea de un orden, ¿no? Y de tener control sobre lo que se hace, sobre lo que se gasta. Los otros controles de correcciones y todo eso, pues, estoy seguro que los tienen, no voy a creerlo, bien ordenaditos. Vamos a suponer que los tienen bien ordenaditos. Pero esta parte que vimos, todo el tema de los costos, a mí me parece que es fundamental. El cálculo de papel, pues si quieren, piénselo nada más como un conocimiento histórico a estas alturas, cuando todo el mundo anda pensando en el mundo digital, pero de todos modos es un elemento. Algún día sacaré sobre cómo sacar los costos de Claro, la acción tiene que estar por delante de las ventas o de la producción. Y por supuesto que no. La administración está de respaldo y no es otra cosa más que retratar las cosas como están. En una empresa de manera general, la toma de decisiones de distintos tipos se da a través de tener un problema, aplicarle el sentido común, la experiencia. El sentido común se nutre además de la experiencia y de la información. El sentido común se nutre de la experiencia y de la información. Y estos tres elementos son los que pueden permitir la solución de algo. Las ideas así salidas porque cayó un rayo y nos iluminó, no funcionan, ¿eh? Alguna vez pueden funcionar porque coinciden con alguna experiencia, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Pero bueno, si no, ya lo iremos. La toma de decisiones es un elemento fundamental, pero para tomar decisiones necesitamos tener estos tres y sobre todo información. ¿Información de qué tipo? ¿No? Primero veamos cómo se definen las finanzas. Se define como la administración de los recursos económicos. No me gusta cómo se define como los recursos humanos y los recursos materiales de que dispone una empresa y que en general sirve para la toma de decisiones con respecto a cualquier situación que implique la obtención y utilización de dinero. Esta discusión de recursos humanos, eh, no soy el único que dice qué fea es, ¿no? Tan es así que ahora las áreas de recursos humanos se llaman áreas de capital humano, ¿no? ¡Wow! O sea, ya de ser un recurso apareció estando al nivel del recurso económico o del capital, ¿no? Cuando lo único que habría que decir
bueno, ya nos tendríamos que meter y eso creo que no lo van a aceptar, es la fuerza de trabajo, todo esto, pero mejor ahí la dejamos, ¿no? Entonces, esto es la definición de las finanzas. Conocer esto es información. Información que tendríamos que distinguir o que distinguimos de dos formas. La información cuantitativa que se expresa en unidades de valor y la cualitativa que implica el ejercicio del juicio personal. Esos dos elementos tienen que estar, ¿cómo se llama?, unidos para poder hacer una mejor toma de decisión. Sobre la cuantitativa, pues ahora sí que cada quien sabrá lo que carga. Nadie más que el muerto sabe lo que pesa la casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí es eso. Pero en términos cuantitativos hay una serie de elementos que habrá que tomar en cuenta y que sirven para ir construyendo un sistema contable, un sistema que nos vaya a generar la información. Para eso es la contabilidad, que nos permita tener la información más acertada, más cercana del desarrollo de la empresa para tomar decisiones de distintas formas. Ahora lo veremos. Así que, bueno, pues sobre la información cuantitativa, lo que vemos es que debe estar a nuestras, y que está a nuestra disposición o debe estar, son los estados financieros proporcionados por contabilidad como informes complementarios que proporcionan elementos con un punto de vista diferente con respecto a las mismas operaciones. Los estados financieros son estados de flujo de efectivo, informe de cobranzas del periodo, informe de la antigüedad de la cartera, es decir, de lo que nos deben o de lo que debemos, para poder tomar decisiones. El estado de flujo de efectivo es el que nos permite saber el día de hoy con cuánto dinero contamos en los bancos o en efectivo, ¿no? Que en ese sentido es igual, para poder hacer frente a X o Y cosas. Es decir, el día 30 de marzo, por poner, hay que pagar la nómina, pues tenemos que ver que haya dinero, si no, a ver cómo le hacemos para pagarla, pues no hay de otra. Junto a eso está el informe de cobranzas del periodo, es decir, necesitamos saber cuánto nos deben y cuándo se vencen esas deudas para estar cobrándolas. Y el informe de la antigüedad de la cartera, cuánto tiempo tienen que nos debe. O sea, hay quien, teóricamente, las editoriales les dan a las librerías 30 o 60 días, un crédito de 30 o 60 días. Y es muy difícil que una librería vaya a vender lo que acaba de adquirir en 60 días. Entonces se vuelve una cosa muy difícil. Y por un lado, la editorial que está en situación porque en su planeación tiene calculado que va a tener dinero en 60 días y la verdad es que lo va a recibir a los 240, es probable, ¿no? Y entonces esto genera presiones y la búsqueda de créditos y cosas de estas. Y por otro lado, la librería se ve restringida en la posibilidad de adquirir más textos, más libros, porque la editorial le tiene cerrada la llave mientras no le pague lo que le dijo que le iba a pagar en 60 días. Eso se vuelve una cosa espantosa y por más que uno dice hay que sentarse y arreglarse y pagar y practicar y decir por qué no das 120 días en lugar de 60 y por qué no aprietas tus cosas para que puedas buscar cómo vendes en 120 días, no eso, sino vendes y puedas pagar eso y vayas haciendo planes de pago. La verdad es que no, cada uno está en su espacio sin querer, diciendo que el otro tiene la culpa y no se ponen de acuerdo. Eso es algo muy grave, pero sucede. Para eso nos sirve esto, para saber exactamente qué está pasando y qué decisiones se pueden tomar. Las decisiones que pueden tomarse, por lo tanto, son y que tienen que ver con la naturaleza financiera, son decisiones de inversión,
decisiones de financiamiento y decisiones de operación. Ahora que yo hablaba del descuento de 60 días o de 120, estaba hablando de decisiones de financiamiento. Y un editorial que debe vivir o debería de vivir de la venta a través de librerías, pues va y busca otros espacios que hace que en lugar de que el camino vaya bien, pues las librerías que las que deberían llegar a esos espacios no lleguen y se generen cuellos de botella donde la editorial le compite a la librería y la librería dice, pues ¿para qué me das estos libros si tú los vas a ir a vender directamente en las escuelas? Hay una competencia desleal, yo digo que es una competencia desleal y diría una frase muy, muy elegante que dice, cada chango a su mecate, ¿no? Un editorial debe de producir los libros, generar conocimiento, entregarlos a las librerías que son las que tienen los canales de distribución y comercialización y los espacios, las escuelas, los lectores, para que sean los que trabajen. Pero como se hace en muchos países, pero en este país todavía estamos como apaches. Las editoriales quieren ganar todo en contra de las librerías que también quisieran ganar todo. En fin, esa es una historia larga. Bueno, entonces los problemas de naturaleza financiera son de tres tipos: de inversión, de financiamiento y de operación. Las decisiones de inversión tienen que ver con el tipo de editorial que queremos o el tipo de negocio que queremos hacer, ¿no? Ok, decidimos que queremos hacer una editorial, pero ¿qué tipo de editorial? ¿Cuál es nuestro catálogo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Libros para niños? ¿Novelas de terror? ¿Qué vamos a hacer? Libros de esos que son todo un éxito, ¿cómo se llaman? De autoayuda, ¿no? O sea, pues todos podemos escribir uno porque se trata de tú sí puedes, no tengas miedo cuando hay un rayo es que te está iluminando el cielo para que sigas adelante. Pues eso es muy fácil escribirlo. Y la verdad, siempre va a haber al que le caiga y diga, sí, eso era lo que me hacía falta. Eso es impresionante. Por eso autoayuda, aunque no lo crean, en las estadísticas de venta son los libros que más se venden. Es impresionante. A mí no acabo de entender que seguramente tiene que ver con una crisis, no de ahora, pero una crisis de hace muchos años, de que estamos frustrados, ¿no? Que hacemos algo que no, bueno, yo no, y creo que ustedes tampoco, pero mucha gente que hace cosas que no le gustan, pues ya estoy aquí, pues ya ni modo, ¿no? Pues ya está ahí. Pero por eso aparecen este tipo. Lo más impresionante de esos libros, perdona que me vaya un poco ahí, es que sin necesidad de abrirlos ya sienten que les sirvió. ¿No? O sea, son tan maravillosos estos libros de autoayuda con que tenerlo a un lado, al lado de la cama, sin abrir, ya ayudó, porque ya me decidí a hacer lo primero, hacer rico a alguien. En fin, bueno, la otra decisión son las decisiones de financiamiento, que es, ok, está bien, vamos a hacer una editorial, vamos a hacer este tipo de catálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y los recursos de dónde? No, pues yo tengo mi salario en la universidad. Sí, pero espérate, estamos hablando en serio. Se trata de hacer una editorial. No creo que ese es el gran directivo de la universidad como para que, y ni así te alcanza a hacer una editorial, aunque sea pequeñita. Eso es muy difícil. Y entonces, bueno, esta decisión de dónde obtener los recursos, su propio dinero, es un poco complicado. Los acreedores bancarios, montos, intereses, plazos, son las cosas que tienen que ver, o por herencia, ¿no? Uno tiene que conseguirse una abuelita rica o una novia o un novio, ya cada quien sabrá lo que quiere, que tenga dinero y que lo quiera uno tanto que esté dispuesto a invertirle todos los recursos. O lo que le sucede, y vamos a hablar de una editorial histórica y exitosa como Anagrama, recibir una gran herencia y saber invertirla por tener una gran visión, que eso es lo que hizo
Jorge Herralde, ¿no? Y ahí está. Y es una editorial que nadie, pues yo creo que esa es una editorial independiente, es realmente independiente, porque el dinero no salió más que de la herencia que le dejaron. Y bueno, pues yo todavía no. Yo he pensado en ir y demandar a los de Grupo Anaya, Editorial Anaya, por si, a ver si le pagaban algo de derechos de autor, pero no, creo que no. No hay manera, así es que, pues, lástima que no me tocó. Porque además ellos ni siquiera es que se llamen Anaya. El grupo se llama así porque la plaza donde está la editorial es la Plaza Anaya, en Salamanca, y entonces así le pusieron la editorial. Entonces, hasta eso que nos usurparon el apellido, pero bueno, ni modo. En fin, estas son las decisiones de financiamiento, hay que buscar, por supuesto, hay muchas otras formas, crear una cooperativa y todo el mundo aporta, o hacer una editorial por suscripción de preventa y entonces sacas un título y antes para sacarlo. Hay una cosa ahora que de esas palabras que además ni sé pronunciar, crowdfunding o algo así, en donde uno presenta el proyecto y la gente le va metiendo dinero y a veces hasta logras que sí pueda salir el proyecto adelante. Pero bueno, hay muchas maneras, pero esas decisiones de financiamiento tienes que conocerlas y debes tener toda la información para saber qué va a pasar después con eso. Y las otras decisiones son las decisiones de operación. ¿Cómo se va a vender? Es decir, ya sé que voy a hacer una editorial, que va a tener este catálogo, que voy a tener que comprar derechos en Francia y en Rusia, en Ucrania, pues también, porque hay buenos escritores ucranianos, y bueno, todo lo que se pueda hacerse, ya lo tengo, ya tengo el dinero, ya conseguí que me dieran la beca Guggenheim, y bueno, pues la voy a dedicar a hacer una editorial, y entonces, bueno, ya tengo todo eso, ok, ¿y cómo lo voy a vender? ¿A quién le voy a vender? O sea, ¿cuál es mi público? Y además, ¿a través de qué lo voy a vender, no? Y con qué características, qué formatos, a una tinta, por lo tanto, a qué precio, etcétera. Esas son las decisiones de operación. Esas son muy importantes, porque de pronto, y ahí es donde mucha gente se pierde, de pronto deciden que van a hacer libros a una tinta, pero con guardas a otro color y con costura y pastadura y cosas de esas, tipo, y ahorita hablaremos si quieren, tipo como están vendiendo el pequeñísimo libro de García Márquez, ¿no? Que está en pastadura y vale 298 pesos, si no me equivoco, o un poco más. Pero en digital vale 199. Entonces, bueno, ahí se los paso. Pero esas son decisiones de operación. Con estas tres decisiones, las de inversión, las de operación y las de financiamiento, deben estar muy claras para iniciar un negocio, el que sea. En este caso estamos hablando de un negocio editorial. No importa el tamaño del negocio. Y más vale que lo empiecen. Y uno de los primeros problemas cuando un grupo de personas decide hacer una editorial, siempre, casi siempre con la idea romántica, nunca quieren saber y dejan ahí al que ven más nerd, ¿no? A que es el que se haga cargo de todas estas cuestiones y no quieren saber. Y no querer saber implica que después no sepan qué hicieron y no sepan ni por dónde. ¿Por qué? Porque pues despreciaron la contabilidad. Y yo digo, en los números, casi es como decir, en los detalles está el demonio. Así es que más vale, ¿cómo se llama? Hacer y tener claro, aunque uno no se dedique a la contabilidad. O sea, al ojo del amo engorda el caballo, dice el refrán. Al ojo de todos tendrá que salir adelante esto, porque si no, si se lo dejamos a un contador, porque es el que sabe, sí hay que dejárselo, pero tenemos que dialogar con él
Y más que él nos pregunte y nos diga, es que tiene que ser así, uno siempre debe, y eso los hace que si hay una soga se cuelguen, es ¿por qué? Siempre la pregunta que para un contador es ¿por qué? No, pues porque así lo dice la ley. ¿Por qué? Y es que, ¿por qué? O sea, que explique. Y cuando alguien es así de terco del por qué, el contador se tiene que cuidar de las cosas que hace. Porque pues es humano, ¿no? Entonces, y no hay que permitir que parezca que él es el que maneja todo lo y que decide que si invertimos o no invertimos, porque de pronto puede entrar sus gustos personales y ahí ya nos amolamos. A lo mejor a él no le gusta, no sé, que en los libros para niños se hable sobre sexo, por poner un ejemplo. Y entonces lo que dice, no, no podemos hacer eso, no hay dinero, no alcanza. No, pero no, no hay dinero. Sale carísimo, esto es muy caro. Tiene argumentos, teóricamente, para que esto no suceda. En fin, ya son recomendaciones dadas por muchos años de conocerlos y conocerlas, pero que también se encuentra uno gente maravillosa. No son una raza que hay que extinguir, ¿no? Es un grupo con el que hay que trabajar. En fin, ahora veamos, vamos a pasar después de explicar esto o medio explicar, y si tienen dudas, por favor, interrúmpanme, como siempre lo he dicho. ¿Qué es un sistema contable? Esta sesión vamos a hablar del sistema contable. La próxima sesión, que también es sobre finanzas, estaremos hablando de todo el sistema, del sistema financiero. Pero primero empecemos con la contabilidad. Sin dudas. Hasta ahora, sin dudas. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, voy a ver un chat que está por ahí. Venden soluciones, sí, los libros sí, son soluciones mágicas. Y si nosotros pensamos que existe el pensamiento mágico, cuando menos así nos han vendido en las novelas latinoamericanas, pues entonces sí, ¿no? Ahí está. Oh, qué cosa, ahora no quiere caminar. Ahí está. Sistema contable. El sistema contable está compuesto por la toma de decisiones, información sistematizada con relaciones a las actividades financieras. Para eso sirve el sistema contable y permite medir la utilidad o pérdida de un negocio. Es decir, al final, con el sistema, tener un sistema contable nos va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no ponen un puesto de tortas de tamal porque lo de los libros no les está saliendo bien, ¿no? No hay los ingresos pues no, y sobre todo cuando son 20 que cobran un salario y pues no tienen más que un libro y de ese libro quieren que salga el salario de todos, pues está en chino, ¿no? Entonces que, bueno, pero eso es el sistema contable y tiene una serie de herramientas que nos van a servir, que son criterios ya fijos, pero que ayudan para obtener información sistematizada, etcétera, y poder tener en su momento un reflejo, un retrato de la realidad de lo que una empresa está funcionando. Las herramientas con las que trabaja el sistema contable son los principios de contabilidad y una serie de normas que son además internacionales. No son solamente en México, son internacionales, son normas generalmente aceptadas, incluso los llaman así, en todo el mundo, en sistemas de contabilidad de todo el mundo. Así es que no hay manera de que, no, pues es que allá en Vietnam las cosas hacen, no. La contabilidad aquí en Vietnam, en China y también en Saltillo, pues es igual, ¿no? No hay. Esa es una de las herramientas, ese gran documento que se llama Principio de Contabilidad, que tiene reglas de evaluación, que es esto, cómo se evalúan las cosas, reglas de presentación, cómo deben presentarse los datos,
los estados financieros y cuáles son sus criterios, qué son, cuáles son y cuáles son los procedimientos para poder revisar todo esto. ¿Qué procedimientos se tienen que hacer? Es que yo creo que no hay, aquí no es que yo creo que todo debe estar sustentado con documentación. Por eso los contadores son muy latosos y cuando les dan de pronto dinero para viáticos, les piden comprobantes, porque pues si no, así que te fuiste, o sea, tu contador te gastaste el dinero, no, yo se lo di a Gabriela y Gabriela gastó en sus vacaciones y todo eso, pero estaba autorizado por la universidad y bueno, aquí están todos esos comprobantes. Y ya quedó listito, ¿no? O sea, no impide que te vayas de vacaciones y que te lo haya regalado la Guajimalpa, hay que decirle a Gerardo que te lo mereces, que no se agacho. Sí, Este, estoy de acuerdo. Un aumento de sí. sueldo no estaría nada mal. Además de eso, ¿no? Pues no estaría nada más. Que borren esto de la clase, por favor. No, tú déjalo. Yo siempre he dicho que las clases son un espacio en donde uno puede decir lo que sea. Y si a alguien no le gusta, ese es su problema. Esa es la libertad de cátedra y la libertad de esta comunidad. El que lo estén grabando es una cosa que, de mi punto de vista, no debería de hacerse. Entiendo por qué se hace. No debería de hacerse porque es un espacio privado. Ese es mi punto de vista. Yo recuerdo, y lo pongo como una anécdota, hace muchos años, de pronto Jesús, mi hermano, dio una clase y en la clase expresó su opinión, que además tenía razón, sobre los ladrones de una editorial. Que no voy a decir el nombre porque se enojan los de España, ¿no? Algunos. Y entonces alguien de los que estaba ahí, que no le supo argumentar ni cosas de esas, que trabajaba en esa empresa, fue y le dijo al director de la empresa. Y el director de la empresa reclamó a la Cámara que cómo permitían que gente como esa estuviera dando clase, que agredía y mentía y que pedía que lo despidieran y todo así. Entonces Jesús le dijo, pues no quitó nada. Al compañero que le dijo, pues yo lo único que le puedo decir es, me hubiera dicho y lo hubiéramos platicado. Lo podemos seguir platicando, pero las clases son cátedra y son libres. Nadie tiene. Si no le gusta, generemos un debate en otro espacio. Pero el espacio de una clase, lo que yo diga, lo que ustedes digan, aquí se queda. Se queda hasta que está grabado, ni modo, pero tampoco vamos a sancionar y empezar a editar las grabaciones. Pues ya ni modo, hay que tener cuidado para no decir que X o Y cosa y no Es dar. broma. Era broma, era broma. No, ya lo sé, hombre, pero bueno, sirve para aclarar que pues aquí se puede decir lo que sea, con mucho gusto, yo no me voy a asustar y espero que ustedes tampoco se asusten si yo digo algo. Bueno, en fin, la contabilidad, ese es el resultado de todo esto, no es más que un reflejo de la realidad que vive una empresa. Ese es el papel de la contabilidad. Tener toda la información para decir, ¿sabes qué? Estás gastando como loco. No solo le diste a Gabriela para que se fuera, se lo diste a todo el departamento de publicaciones, ¿no? Pues de qué se trata y los libros, eso no, ¿cómo no? ¿No? O sea, ¿qué prefieres, gastar o producir? ¿No? Entonces, es ese tipo de cosas. Digo, estoy poniendo ejemplos absurdos, pero esa es la razón. No es el que determina las cosas, es el que nos dice, esto es lo que está pasando para poder tomar decisiones, para poder modificar, para poder, ¿cómo se llama? Mover y tratar de salvar el barco que a veces puede estar en grandes tormentas y a veces pequeñitas, y no ahogarse en un vaso de agua, por otra parte. En fin, para todo esto se requiere también un sistema de información contable, no más que ya no quiere trabajar, se ve que aquí está. El sistema de información contable parte de la calidad de la información que ingresa al sistema.
Es decir, análisis, registros, soporte documental. Si a mí me entregan una factura, que la factura no tiene IVA, que la factura no tiene la descripción del producto, yo lo único que podría, en caso de aceptarla, es sacar basura, porque no está completa, no señala cuál es el IVA, no señala hoy si es gastos generales, o sea, todo este tipo de cosas que se piden, ¿no? A una factura y a los diversos documentos. Se tiene que considerar también cuál es la infraestructura contable, es decir, los métodos de trabajo, los sistemas contables, la capacidad técnica. Es decir, si todo esto lo juntamos, tenemos una persona que junta toda esta información y se la aporta a un despacho de contadores porque nos sale más económico como empresa editorial tener un despacho de contadores que pagar la nómina de 20 contadores con todo el gasto de seguro social, etcétera, y todo esto. Entonces, mejor si lo damos a un despacho contable. Y por eso está también lo de consideraciones organizacionales, que es el equipo, la estructura, todo este tipo, y por lo tanto el espacio, ¿no? Y cuando uno tiene una pequeña empresa, hay que tener cuidado en el tipo de espacio que tenemos realmente. Hay quien de pronto tiene una casa de 2 pisos y hay 5. Y uno dice, ¿en serio necesitamos 5 para? No, es para el almacenaje, pero ¿cuántos libros? No, voy a producir 3 libros al año. ¿Y en serio que necesitas una casota para guardar 300 ejemplares de cada uno? No, me parece que, o sea, es tratar de que la imagen sea algo que impresione, y ahí habrá muchas discusiones, pero a mí me parece que lo importante es que el producto sea el que impresione, no la casa donde está, sino el libro mismo sea el que hable y diga, wow. O sea, ustedes, un día platicando con Jorge Herralde, para poner otro ejemplo, me decía cuántas personas trabajaban en su editorial. 10. 10 personas son las que están en su editorial. Porque tiene un equipo de contabilidad afuera, porque tiene un equipo de distribución en otro lado, pero los que están supervisan, pero son los elementos fundamentales. No se necesita tener 300 personas, pero bueno, eso sí que es el criterio de cada quien. Bueno, este es el sistema de información contable. Hay otra página que voy a quitar porque han estado cambiando, pero la pongo que es las normas de información financiera que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es de obligada aplicación, pero que nos metería a explicar muchísimas otras cosas que no tiene caso para lo que sabemos. Pero lo que sí es importante es saber que la contabilidad está dividida en ramas. Así nosotros tenemos una industria editorial que está dividida en libros de texto, libros de interés general, y bueno, la contabilidad está dividida en 3 fundamentales. La contabilidad financiera, que expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza la entidad económica y proporciona útil y segura a usuarios externos. Esa es realmente la que hay que estar siempre atento. La contabilidad administrativa, que sirve a las necesidades internas de la administración para facilitar las funciones de planeación y control, además de la toma de decisiones. Y la fiscal, que en esa hay que tener mucho cuidado, porque a mí no me gustaría que ninguno de ustedes, por más que estoy seguro que eso significaría que han sido muy exitosos, les debieran 63,000 millones de pesos al fisco. No, me parece que no estaría bien, ¿no? Pero bueno, eso digo yo, pero seguro que ustedes serían ricos, tendrían hasta un campo de golf o podrían irse a jugar golf a España. Bueno, la fiscal proporciona información para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias frente a un usuario específico, el fisco. La contabilidad fiscal es una contabilidad muy estudiada, muy específica, y quienes estudian contabilidad fiscal, que entre otras cosas muchos buscan los huecos de la ley,
para aprovechar esos huecos de la ley y pagar menos impuestos, siempre tienen el riesgo de que si son detectados en una cuestión de estas, vayan junto con el dueño a la cárcel. No solamente el dueño, también el señor que lleva la contabilidad fiscal. Esa es su gran responsabilidad. Por lo tanto, ahí tiene gente que sepa mucho y que sepa que está haciendo las cosas todo clarito dentro de la ley. Y cuando digo dentro de la ley, no estoy diciendo, alguna vez yo trabajé en la Secretaría de Hacienda como subdirector de formación de capacitación. Y fue la época en que se decidió quitar las oficinas federales de Hacienda, que eran unas cosas impresionantes. Y entonces uno iba ahí a ver al director o al jefe de la oficina federal de Hacienda, ¿y usted qué? O sea, aquí dicen que usted pues, pide dinero, y entonces decía, no, a mí viene la gente, yo lo único que les digo, todo dentro de la ley, y les dejo la ley abierta. Ellos la cierran. O sea, ponían el dinero dentro de la ley. Y él decía muy tranquilamente, todo está dentro de la ley. Ese es el cinismo que puede llegar a suceder. Entonces, bueno, había algún otro que cuando fuimos a decirle, pues ya se va a cerrar esta oficina federal de Hacienda, se armó, y cerró la oficina y dijo, de aquí nadie me saca, y el que entre lo mato. Uno ya vi, así estaban las cosas en una época en este país. Creo que están por el estilo, pero en otras cosas. En fin, esa es la contabilidad de sus ramas, financiera, administrativa y fiscal. Bueno, y los principios de contabilidad lo que nos llevan es a buscar que la información que se nos proporciona tenga dos características. La utilidad, o sea, ¿para qué nos sirve la información que nos están dando? Nos sirve para tomar decisiones, para poder aplicar algo, y la confiabilidad. Y lo voy a poner, cuando alguien dice, es que el peso mexicano va a estar en 30 pesos, pues uno tendría que ver que quien me lo diga sea alguien de absoluta confianza. Si el Banco de México dice tenemos problemas y hay así, entonces sí le empiezo a creer. Pero si es un merolico, pues no, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ese tipo de cosas, la confiabilidad. ¿Quién me está generando esta información? ¿Por qué me la está generando? ¿Para qué me sirve? Esos son los principios de información que la contabilidad considera. Y para que la información sea útil, que es uno de los elementos, es necesario que el contenido que pretende comunicar sea relevante, significativo, cierto, comparable y con sentido de oportunidad. O sea, si me llegan a mí y me dicen, es que se va a revaluar el peso mañana, de nada me sirve cuando ya se revaluó, ¿no? Ya para qué. O al contrario, cuando hoy me avisan que el peso se va a devaluar y ya se devaluó, pues no, la información tiene que ser oportuna, tiene que ser cierta, tiene que, por otra parte, ser comparable. La información que se da tiene que ser comparable con otras para saber su certeza, ¿no? Y debe ser relevante. Hay muchas cosas que nomás no sirven para nada de eso. Eso es en términos de contenido. Y la confiabilidad es, por otra parte, la utilidad, las características de la información contable, es que sea objetiva, verificable y estable. Es decir, confío porque es objetiva, confío porque la puedo verificar, confío porque es estable, ¿no? No me están ahorita diciendo esto y al rato me están diciendo lo otro. Es decir, que como resumen, que las características de la información contable es su utilidad, que es contenido importante,
y más oportunidad, y el contenido importante que sea relevante, veraz, comprobable y significativo. Y en términos de confiabilidad, que sea objetiva, verificable y estable, ¿no? Objetividad, verificabilidad y estabilidad. Estos son elementos que uno debe tomar en la información contable. Hay otras cosas, o más bien profundizando sobre la utilidad, es la cualidad de adecuar la información contable al propósito del usuario. La autoridad de esta información está en función de su contenido informativo y de su oportunidad. Es decir, a mí me sirve una información confiable, todo esto, que me diga que el papel va a subir un 50% y que no va a bajar en los próximos 3 años. Entonces, pues, lo que yo tengo que hacer es buscar un crédito y a lo mejor comprar papel para un año, a lo mejor. De una vez compro el papel porque hoy lo puedo comprar, voy a decir cualquier cifra, a 20 pesos el kilo y dentro de un año va a estar a 50 pesos el kilo, que sí que ya me ahorré durante toda la producción de este año que fue subiendo una cantidad que debe ser más alta que los intereses que el crédito me pueda pedir, si no, no vale la pena. Esos son los análisis que habría que ver en términos de contabilidad. Y la confiabilidad es la característica de la información contable por la que el usuario la acepta y la utiliza para tomar decisiones basándose en ellas. Regresando al papel, más allá de la utilidad de la información, confío en ellas y también me meto y veo el mercado de futuros del papel que está en Chicago y que reviso y que me dice que sí, que hubo crisis, bueno, la crisis entre Rusia y Ucrania, dos de los países que más papel producen, está provocando una presión sobre los demás países que producen papel, como Canadá, Finlandia, etcétera, y por lo tanto hay menos producción y por lo tanto va a subir el precio, etcétera. Todo eso, si yo reviso todo eso, digo, ok, sí, sí vale la pena que compre papel de una vez hoy para tener para lo largo de todo, cuando menos este año. ¿Sí me expliqué lo que tendría que ver una y otra cosa? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No se amontonen, no se amontonen. No, ¿verdad? Híjole, qué bueno no soy para explicar. Perdón, prefiero pensar eso y no decir, hijo, qué aburrido todo lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a entrar ahora, todo lo que yo estoy dando son solamente conceptos, ideas, pero vamos a entrar a los conceptos básicos de contabilidad, más que esta cosa decida que sí me da chance. Ok. La estructura contable tiene 5 cuentas de clasificación básica. Ya después entraremos a hacer un ejercicio y es bien bonito. Activos, pasivos, capital, ingresos y gastos. Está padrísimo, ¿no? Esas son las cuentas de clasificación básica. ¿Qué son los activos? ¿Qué son los pasivos? ¿Qué es el capital? Es exactamente, no se pierda la próxima clase y ahí lo veremos. No, no es cierto, de una vez lo vamos a ver. Un activo es un recurso económico, propiedad de un negocio del cual se espera que rinda beneficio en el futuro. El valor del activo se determina por el costo de adquisición. Los tipos de activo varían según el tamaño y la naturaleza del negocio. Es un recurso económico. Podría ser una casa, un auto. Esos son activos. Y con ese yo voy a tener beneficios a futuro, etcétera, etcétera, y se va revaluando y se va, híjole, se me fue la palabra, devaluando, pues se va quitando el valor del activo y se paga en X tiempo de pronto. Ese es un activo. ¿Se deprecia? Gracias, híjole, no, si yo ya tengo un creso grullero en el cerebro, entonces hay huecos por ahí.
Bueno, por otra parte está el pasivo, que representa lo que el negocio debe a otras personas o entidades a los que se conoce como acreedores. Los acreedores tienen derecho prioritario sobre los activos del negocio antes que los dueños. Es decir, si hubiera una quiebra, vamos a llamarla de esta manera, los primeros que cobrarían son los acreedores, los dueños no. Y dentro de los acreedores también se considera a los empleados. En una quiebra, los empleados tienen que recibir de todos los activos, de todo lo que hay que se remata y todo se tiene que repartir entre los acreedores y los trabajadores. Bueno, y los acreedores, bueno, ya decía yo, tienen derecho prioritario y los pasivos son las cuentas por pagar a proveedores, es decir, yo compré papel y se genera una cuenta que voy a tener que pagar en X tiempo. Los sueldos y salarios por pagar, pues ahí sí, es cada 15 días o cada semana o cada que repiquetee fuerte según hayan acordado. Los impuestos por pagar, eso es un pasivo y ese hay que tenerlo siempre. Y los préstamos bancarios, ¿no? Que se acuerdan para X fecha. Esos son los pasivos. El capital es la aportación de los socios, de los dueños, ¿sí? Y es parte de los activos. Es la diferencia entre el monto de los activos que posee el negocio y los pasivos que debe. Eso se llama capital contable. Es decir, yo tengo un capital de 100,000 pesos y tengo deudas por 80,000, mi capital contable son 20,000, es capital netos. Y se usa también para aportar para designar la aportación de los dueños, ¿no? Entonces yo tengo que recuperar esos 80,000 que debo porque tengo mercancía para poder pagar esos 80,000. O sea, me endeudé porque compré producto, ya sea papel, de X cosa, y voy a tener que generar para poder recuperar no solo esos 80,000, sino más, pero entonces que mi capital sea mucho más grande. Y si no, pues cuando llega uno que pues el capital está en -50, pues uno dice, ya que ahora cerramos la cortina, ¿no? La participación de los dueños al capital puede aumentar de dos formas, por la aportación en efectivo o por la aportación de otros activos en el negocio. Es decir, y eso es muy importante cuando se hacen las empresas entre amigos que ninguno entendemos de qué se trata. No, pues yo pongo mi carro, no, pues yo pongo la computadora X, no, pues yo pongo X cosa y alguien dice, pues yo pongo mi trabajo, ¿no? Y entonces hay que cuantificar su trabajo y hay que hacer todas esas valoraciones para saber con cuánto está participando y darle valor a las cosas, para saber cuál es la participación de cada uno. Y también el capital está integrado por las autoridades provenientes de la operación del negocio y que han sido retenidas. Es decir, teníamos un capital de 100,000, tuvimos deudas por 80,000, recuperamos, tuvimos en total ventas por 120,000 pesos, por lo tanto yo tendría una utilidad sobre lo que habíamos aportado entre todos de 20,000 pesos. Mientras yo no se la reparta, que se llamarían dividendos, son ese dinero, esos 20,000 pesos excedentes, vamos a llamarlo, son parte del capital. Una vez que yo ya lo repartí entre los socios, ya no son capital, eso son dividendos. Los socios tienen la capacidad para decidir que ese excedente se reinvierta y entonces el capital aumenta de 100 a 120,000 pesos, ¿no? Porque se reinvirtió todo, que es un elemento muy sano. Entonces hay que verlo. En fin, ¿dudas hasta aquí? Pero también podemos, creo que era lo que decía, decir, el capital puede disminuir porque los dueños retiran, ya sea efectivo o retiran, porque pues, yo ya me llevo mi carro porque es que ustedes los maltratan mucho, entonces yo ya me lo llevo, entonces lo tenemos que dar de baja, ¿no?
o por las pérdidas provenientes de la operación del negocio. Eso ahí se redujo. O sea, cuando tenemos 100,000 pesos, debemos 80,000 y no vendemos, pues entonces la pérdida es de 80,000 pesos. Nos quedan 20,000 y en ese momento hay que cerrar el negocio o buscar con qué otras cosas integramos. Eso es algo que hace que las librerías, por ejemplo, tengan que poner negocios al lado. Café, sándwich, música, se convierte en centros comerciales, digo, no comerciales, no culturales, etcétera, para atraer. Se les olvida muchas veces la razón principal de la librería y se vuelve como importante todo lo demás. Las presentaciones son parte de esta manera de atraer y que la librería vaya obteniendo utilidad. No siempre se logra porque pues, tampoco es así como que la gente está, tenemos que hacer otro tipo de actividades. Muy bien, por otra parte, el siguiente ya vimos activos, pasivos, capital y vamos con ingresos. Los ingresos representan recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto en efectivo o a crédito. Cuando el cliente no paga en efectivo, se produce una venta a crédito y se conoce como cuenta por cobrar. Esto si no fuera tarjeta de crédito. Cuidado, porque este es el crédito directo entre el librero y el comprador que le tiene su listita. Y si yo te vendo, tú vas pagando como vas, tú compras libros, ¿no? Hay libreros así, y entonces uno tiene una lista y pues tú págame 500 pesos mensuales y tenemos una cuenta para los próximos 80 años de 500 pesos mensuales. Y te llevan los libros que requieres, ¿no? Eso lo hace un librero cuando tiene ya un público cautivo, un público seguidor permanente. Los ingresos, por supuesto, todo el dinero que entra aumentan el capital del negocio, ¿no? Y eso es importante. Pero después vienen los gastos. Los gastos comprenden activos que se han usado, consumido o utilizado en el negocio con el fin de obtener ingresos. Los gastos disminuyen la participación del dueño en el negocio. Entre otras, algunas de las elevaciones consideradas gastos son el alquiler, los seguros, los materiales, los viáticos, la gasolina y lubricantes, la reparación y mantenimiento y la atención a los clientes. Cuando una empresa está mal, creo que ya lo había dicho la otra vez, se dice hay que reducir los gastos. Por lo tanto, si tenemos en alquiler una casa o un local y que nos cuesta 30,000 pesos mensuales, pues vamos a una de 15, ¿no? Vamos a ver si podemos. Los seguros, ¿de qué tenemos seguros? ¿De qué realmente esos seguros los necesitamos o no? Los materiales, ¿qué material estamos comprando? Los viáticos, híjole, no vas a poder ir a Acapulco, Gabriel, lo siento mucho, ¿no? No hay viáticos. La gasolina y lubricantes de los automóviles que se puedan tener, que a veces son parte de las prestaciones sociales a los trabajadores y pues es una de las cosas que se les quitan. La reparación y mantenimiento tanto de equipos como del edificio, de todo esto, y la atención a clientes. No, pues es que lo invité a comer, no, pues si quieres invítalo, pero ahí en el tizoncito venden los tacos muy buenos, ¿no? Pero no más de eso, ¿eh? Y no hay alcohol porque el alcohol no es deducible, así es que no hay alcohol, ¿no? Entonces, esos son los elementos, los gastos, eso hay que tenerlo siempre con mucho cuidado. Esas son las 5 cuentas básicas. Existen otras no básicas, pero sí importantes para determinar los resultados de la operación de un negocio, utilidad y pérdida. Ahí sí que ya deberíamos tener claro de que la utilidad es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los gastos incluidos en la generación de dichos ingresos. Lo anterior implica que los ingresos superen a los gastos. Cuando eso sucede, hay utilidad. Por su parte, la pérdida es el resultado de que los ingresos obtenidos por un negocio sean inferiores a sus gastos, pues porque todos los días nos fuimos a comer con los clientes, ¿no? Y los clientes, pues, los clientes, ¿cómo se llama?
pues ya tendrán que aguantarse y busca que a veces paguen los clientes, no hay que ser, ¿no? Porque eso de que uno, o que los autores creen que van a una editorial y todo mundo los tiene que invitar a comer, a tomar. Una recomendación que yo les hago, que lo mismo no tiene nada que ver, pero sí, cuando trabajen en las áreas de producción, no sean amigos de los autores. No les acepten un café, no les acepten que vayan a comer, no les acepten que van a ir al cine, al teatro, o que no les acepten nada. Y díganselo así, cuando termine el libro, cuando ya haya pasado el boom del libro, podemos ir a comer. Porque el autor, todo autor, es tramposo. Porque todo autor cree que su libro es el único libro que merece estar en el mundo. Bueno, ni siquiera la Biblia tendría que estar. No pensemos en las constituciones, nada de eso. Su libro. Con este libro se resuelve todo, hasta los de autoayuda. Todo. Y va a buscar por todas las maneras hacerse el simpático para, ¿cómo se llama? Para que te brinques procesos que tienen otros libros y salga este libro primero. Porque es que el mundo me está esperando y ustedes están atorando. Entonces los invita, no se hagan amigos de él. Porque cuando publiquen el libro y el libro no se venda o el libro le encuentren una errata, ese amigo será el peor enemigo que ustedes hayan tenido. Es en serio una recomendación de muchos años de experiencia, de ver a mucha gente que así, es que fulano tal, les voy a contar algo que bueno, a mí me tocó y yo digo, debería de estar en la cárcel, por supuesto, y es el caso de este señor llamado Andrés Roemer. En la editorial donde yo estaba lo publicamos. Y era un personaje realmente muy inteligente, porque es el que sea un acosador sexual y todo eso no significa que sea tonto, es un manipulador, ¿no? Pero un hombre brillante, realmente brillante, pero con una gran inconstancia. Bueno, la primera vez que le fuimos a publicar un libro, llegó a la editorial con su mamá. Yo dije, wow, este muchacho lo tiene que traer todavía a la primaria, ¿no? Ya estaba grandecito, pero ahí, todo eufórico. Yo dije, este se metió en los chochos, porque estaba realmente muy eufórico. Y las compañeras de trabajo pasaban y él trataba de, sí, ¿qué trae? Bueno, entonces ya, la siguiente fue ya sin su mamá, me dejó todo el material, lo estuvimos trabajando, era muy pesado para trabajar con él, pero lo más pesado fue, tenía una novia, y entonces entrega una dedicatoria, y una dedicatoria a la novia, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando. Como 2 semanas después me habló y dice, oye, Carlos, hay que quitar la dedicatoria de fulanita, porque no, ya está loca y no sé qué. Pues es tu libro. Yo, ¿qué? ¿No? ¿Qué ponemos? No, vamos a poner a mi mamá. Está bien, ponemos a tu mamá. Pues yo sí que le digo, mamita, está bien. 2 días después, oye, Carlos, pon a mi novia, porque es que ya no contestamos. Okay, está bien, ¿no? Órale, lo voy a poner. Una semana después, oye, Carlos, ya se fue en presión. No, está a punto. No, quítala, porque está loca. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ni la voy a poner ni la voy a quitar. Simplemente lo único que dejo es la dedicatoria a tu mamá. No tiene caso. Es más bonito que le escribas a mano a tu novia y se lo entregue. Ella lo va a tener, porque en letras de imprenta pues es muy informal. Dijo, bueno, sí, tienes razón. Bueno, apenas así lo salvé, perdón, pero eso te muestra un personaje muy inestable, ¿no? O sea, y bueno, no fue el único libro, hicimos varios libros y no, cada vez se le iba corriendo más la teja y creo que por eso
está en Israel, porque si viene acá, acabará de corrérsele la teja en la cárcel. Pero bueno, ¿en qué estábamos? La pérdida es el resultado de los ingresos obtenidos por un negocio sean inferiores a sus gastos, pero no sé por qué hemos llegado a hablar del señor Roenberg, pero bueno. Dividendos. O sea, estábamos hablando de utilidad y pérdida como otro de las cuentas básicas y después siguen los dividendos. Los dividendos que representan la distribución a los socios de las utilidades obtenidas por la empresa, que es lo que yo decía, mientras no se reparta lo que hay de excedente, son parte del capital. Cuando se reparte, se llaman dividendos. Sobre los dividendos, cada socio va a tener que pagar impuestos. Ahí sí no hay de otra. Yo entregué a son 4 socios, teníamos 20,000 pesos, le entregué 5,000. Pues sobre esos 5,000 pesos va a tener que pagar impuestos, ¿no? Así de simple. Si deciden que los dividendos no se cobran, entonces se habla de ampliación de capital y pues no hay pago de impuestos sobre eso, ¿no? Es ampliación de capital. Y el periodo contable es el tiempo que abarcan los resultados de las operaciones. Es decir, en general hay estados de resultados que se presentan cada mes, etcétera, y hay balances de estados financieros que se presentan una vez al año. ¿Dudas hasta aquí? No se amontonen, no se amontonen. Tenemos todavía 40 minutos para que se inventen las dudas. Bueno, sigamos. La contabilidad, que es una cosa de sentido común, voy a ponérselo así de sencillo, parte sobre dos elementos. O tengo o debo. No hay de otra, ¿no? Y se llama el sistema de partida doble. El sistema de partida doble es deber y haber. El sistema es el modelo de registro básico de la contabilidad y sirve para registrar las transacciones del negocio. No es otra cosa que el registro de dos componentes de la operación mercantil. Es decir, yo tengo 100,000 pesos y compro 50,000 en papel, entonces en el haber voy a tener 50,000, tenía 100,000, pero tengo 50 que ya saqué, por lo tanto me quedan 50,000 en el haber. Eso es, y la cuenta de un lado se ve afectada por la cuenta de otro. Si yo ya pagué los 50,000 pesos y ya tuve ventas y todo, pues vuelvo a tener los 100 o los 120,000 pesos. Pero eso se ve reflejado en este sistema de partida doble. Yo siempre le he dicho a los contadores, si se enojan conmigo, que el sistema es de 3, no de partida doble, sino de partida triple. Debe haber y ajustes. Y muchas empresas, híjole, es que aquí nos faltan 10,000 pesos, pues ajustalos así, 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 y todo queda precioso. Pero deben hacerlo dentro de lo correcto, de la ley, y no de la trampa, ¿no? Pero en general el sistema es de partida. Esto es lo que yo tengo hasta el día de hoy para que no se duerman más o para que puedan gozar del... ¿Cuándo ya se van de vacaciones hoy? Los que estén... ¿Alguien de ustedes ya se va de vacaciones? No se No, profe, amontonen. ya quisiéramos. Va de vacaciones. Nadie. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ¿dónde trabajan ustedes que les Somos explotan tanto? Somos esclavos de nosotros mismos. No, pues muy mal hecho. Voy Esclavos del capital humano. Sí sé lo que veo, ¿no? Pues no está nada bien. No, no, la vida se hizo para disfrutarla y irse de vacaciones, ¿no? ¿Qué son vacaciones? Es una cosa que a lo mejor cuando ya se jubilan te dices, ¿tienes vacaciones? No, ya estoy jubilado, entonces tampoco tienes vacaciones, ¿no? Este, pero no, es algo que realmente se deberían de tener, ¿cómo se llama?
bien, el cuerpo y la mente necesita, así es que no sean esclavos de sí mismos, respétense, en serio, respétense. Vale la pena. En fin, bueno, pero de todos modos, si tienen vacaciones en la UAM, jueves y viernes no van a tener clase. Yo sé que el sábado, para ser día de gloria y que se puedan todos estar bañaditos y todo, pues sí van a tener clase, pero no sé si tienen dudas, disfruten esos 2 días. Bueno, pues quienes mandan a meterse una maestría, sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero tampoco es como estar en la prisión, no, no, que ser, no es prisión, ¿no? Este, dudas hasta aquí del material que les entregué, de lo que les envié, pues no, si no lo vieron, pues para qué decimos que no? No lo mandó Gaby, doña Gaby. Es Lo que mandé porque había. estaba organizando el cumpleaños y dijo, ya, los mandaré después. Yo creo que la próxima, no esta, sino la próxima sesión, para que tengan que leer, fíjense con qué mala intención de mi parte, les voy a mandar el cuestionario. Entonces van a tener que regresar a ver todo lo que ya hemos hecho. Y entonces, bueno, y lo que nos falte ver. Mientras tanto, si ustedes no tienen inconveniente, pensando que es un día posterior al de Benito Juárez y que se debería o sea, que qué feo que te vieran un día de descanso y después regresar y todos 2 días, hijo, no, sí, están muy explotados, revélense, que no me oigan. Este, ¿Por qué masoquistas? Como que pues no me digan que, 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 que estar aquí, bueno, no, 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 a mí me da mucho gusto que estén, Solo es un poquito de drama, profe. Drama que desde la clase anterior a esta que eh, estábamos justamente hablando de eso, del ah, drama de los editores. sí, ¿verdad? Bueno, es que sí, pero yo Sí, es creo que, que, perdón, Carlos, es que Frey habló de un texto de Castañón, y en el que hablaba justo de eso, de que los editores somos, como dice Jesús, los mayordomos de la edición y pues no, trabajamos todos los días, ¿no? claro, pero ante esos textos tan agresivos, yo les voy a decir que lean a Paul Lefebvre, que se llama El derecho a la pereza, ¿no? Que es un texto maravilloso, ¿no? Y uno tiene que aplicarlo. No, hombre, o sea, yo lo sé, yo lo viví muchos años, pero sí puedo decirles con todo y todo que yo tenía muy claro que había una hora en que yo terminaba y se acabó y que la gente que trabajaba conmigo, independientemente de las cargas de trabajo que hubiera, a las 6 de la tarde se iba a su casa. Se acabó. El que a mí a las 2 de la mañana me dijera, es que estuve leyendo y corrigiendo, no me vengan con cuentos. O sea, yo me acuerdo, y cuando entré a Limusa, había el área de corrección en un área muy amplia, tenía mucha gente, y no los dejaban, tenían que pedir permiso para ir al baño. Y tomarse un café era una vez en el transcurso del día. Y tenía que estar leyendo. Y el jefe de corrección era un señor que estaba en un escritorio que tenía cuando menos 25 centímetros más alto, de tal manera de verlos. Pero pues siempre hay trampas, ¿no? Entonces todos los correctores tenían unas torres de originales enfrente de ellos para, pues, leer otras cosas, hacer cualquier cosa, porque que no. Entonces cuando yo llegué, lo primero que hice fue ver eso y dije, a ver, para empezar, desaparecen las torres, ¿no? A mí no me vengan, yo fui corrector, así es que no. Desaparece este piso de 21 y se sienta a la altura de todos. Y no me vengan con cuentos. Nadie puede estar sentado más de 2 horas leyendo. Digo, yo lo hice. No se puede. O sea, tienes que distraerte. Entonces se paran, se van y toman un café, cuentan el último chiste de Pepito y regresan.
Eso es trabajar. Lo otro es no sé qué, pero la productividad no avanza, por más que esté sentado 8 horas leyendo, no hay manera. Entonces hay que tener claro que hay sus límites. Yo siempre seré una mala influencia para todos diciéndole, pónganle un límite. La vida no es la edición. Trabajar es una parte de la vida, en serio, hay muchas cosas, disfrútenla. Aunque sea, váyanse y platiquen sobre la errata en otro lado, pero ya. Es que no tengo que hacer, pues vete al cine, si no, pues no hagas nada, no pasa nada. Los trabajadores, los editores de web, no, todos, en la industria privada y en la industria universitaria o en el sector universitario, todos creen que les pagan por las horas que están trabajando. Señores, les pagan por lo que saben. No se les olvide. En fin, esa es mi opinión, como yo ya no estoy en eso, pues ya. Es absolutamente. Pero en serio, yo creo que cuando hay gente en la que uno ve metida en todo eso, es, ve y tómate la tarde y ven mañana, y al día siguiente llega fresco, porque está tan embotado. A veces uno está tan embotado que cree que está leyendo y después de 2 días dice, ¿y quién hizo esta burrada? ¿Quién lo leyó? ¿No? Pues lo mismo, ¿no? Entonces, digo yo, pero ahora sí que eso es cosa de ustedes. Mis respetos, sí, pueden ser los mayordomos, pero también pueden hacer que el tercer estado se rebele contra la aristocracia. Muy bien. Bueno, pues disfruten este fin de semana, disfruten los próximos jueves y viernes. Ya nos veremos dentro de 15 días. Yo le mando a Gabriela, si no tienes inconveniente, te Sí, claro. mando el archivo el día de hoy y para que lo vayan acumulando y pues darle una leída de así como de, ay, ahorita no, lo que estoy esperando, no sé qué, pues me voy a por cuando vayan al médico, ¿no? Si tienen que ir al médico, es tan feo como ir al médico, así es que pues no pasa nada. Muy bien, pues muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra cosa, adelante, si no, pues descansen. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias y muchas Gracias, felicidades, profe. Gaby. Gracias. Gracias. Disfruta Muchísimas gracias. mucho, disfruta mucho. ¿eh? Te lo prometo. Eso es algo que no hay que olvidar. Disfrútalo. No vayas a leer ni una página, por favor. Las vacaciones, Gaby. Bueno, Obedeceré, obedeceré. sí, por favor, gracias. Y que no te Gracias. regalen un pastel de libro, tampoco. No. Y si no, tan Ok. cliché tampoco. Exactamente. Muchas Bueno, gracias. cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Dios, Nos Dios. vemos, profe. Descansen. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.